Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos los participantes de este webinar, respetando su tiempo y la cronología que tenemos para este espacio. Vamos a dar inicio. De antemano, como les digo, agradecerles por el espacio. Un gusto, me presento. Mi nombre es Daniel Jaramillo. Yo soy gerente regional de Protect Data Colombia para todo el centro del país y la región de Orinoquía. Y me acompaña hoy mi compañera Mariana Ramírez. Mariana Ramírez es abogada con enfoque en protección de datos personales y comercio electrónico, también de Protect Data Colombia y es la gerente para toda la parte occidental del país. Mari, no sé si quieras adicionar algo a tu presentación. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darnos el espacio el día de hoy. La idea es poder darles a ustedes una presentación acerca de cómo manejamos todo el proceso de protección de datos personales en el sector salud, para que ustedes tengan un recordatorio y una explicación un poco más académica y dinámica sobre cómo pueden manejarlo en sus compañías actualmente. Perfecto, Mari, gracias. ¿Me confirmas si están viendo mi pantalla, por favor? Listo. Entonces, vamos a hablar un poco primero quiénes somos, quiénes vamos a estar hoy hablándoles sobre protección de datos personales en el sector salud y por qué lo hacemos. Nosotros somos Protect Data Colombia, somos una firma de abogados especializados en dos vertientes. Primero, todo el tema de comercio electrónico en la especificidad y especificación de firmas electrónicas certificadas para todo el tema de transformación tecnológica. Nosotros en este espacio lo que hacemos es que, por ejemplo, para el sector salud, acompañamos en todo el tema de transformación tecnológica para que los consentimientos que firman, por ejemplo, día a día en papel, los puedan llevar a la vida digital. Pero no solamente es transformar tecnología por transformarla, es llevarla a la vida digital con un certificado y con todos los elementos de la ley 527 del 99 para que a través del principio de equivalencia funcional, es decir, lo que usted hace en papel, lo puede hacer a través de medios electrónicos, pues tenga también toda esa confianza y todo ese elemento, esos elementos jurídicos necesarios. Y por otro lado, somos expertos en temas de protección de datos personales para diferentes sectores, entre ellos el sector de la salud, que es un sector base de cualquier economía específicamente en el país y que al final tienen una serie de datos que tienen unas características específicas, lo vamos a ver más adelante en la presentación y es importante tener este tipo de espacios porque ustedes como sector salud, pues al final manejan tantas cosas, nóminas, consentimientos, especializaciones, que podemos estar dejando este elemento de un lado y que al final es una necesidad que tienen todas las compañías. Como les mencionaba, somos expertos ya en hace más de 10 años en este tema y lo que hacemos es acompañar a a las empresas para que de una u otra forma tengan un plan de gestión de protección de datos personales. No se me preocupen por el término, lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta sesión para que ustedes al final puedan hacerse la pregunta de ¿cumplo o no cumplo? Cualquiera que sea la respuesta, vamos a tener nosotros, van a tener el apoyo por parte de nosotros. Ok. Entonces, como les decía, somos Protect Data Colombia. Acá pueden ver varios clientes destacados que hemos tenido a lo largo de nuestros 10 años de experiencia y acá hay un elemento muy importante. A lo largo de este tiempo, como la Superintendencia de Industria y Comercio lo debe hacer como entidad, pues han existido varios requerimientos. Esa es la obligación de la superintendencia, pero les podemos dar la tranquilidad que a lo largo de estos 10 años, ninguno de esos requerimientos se ha transformado en sanción. ¿Por qué? Porque un requerimiento bien dirigido, un requerimiento bien contestado y con todos los lineamientos de la norma no tiene por qué terminar en sanción. Antes, por el contrario, ustedes van a poder extender la información de que han sido requeridos, pero que sus políticas, sus autorizaciones y todo su plan de gestión es tan riguroso y fuerte que de una u otra forma están cumpliendo con todo el tema de protección de datos personales. ¿Qué ofrecemos en nuestra plataforma, en nuestro ejercicio? Acompañamiento con capacitaciones, documentación, auditorías
Es un ejercicio que va muy de la mano con todo el tema normativo y con todo el tema del principio de responsabilidad demostrada. ¿Qué es el principio de responsabilidad demostrada? Es que ustedes no solo ejecuten un plan de protección de datos personales, sino que lo puedan demostrar. ¿Listo? ¿Y todo por qué? Ahora sí vamos a entrar al tema jurídico. Todo el tema de protección de datos personales nace de un artículo, el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Y este artículo tiene unos elementos muy importantes en el sector salud, porque no solamente es un derecho fundamental de la habeas data, sino que también es un derecho constitucional garante en el sector de ustedes para la salud. Entonces miren cómo este derecho constitucional no solamente nos va a servir para que una persona pueda solicitar ante ustedes como entidad y él como titular la supresión, la actualización o la información de un dato, sino que para ustedes también es muy importante tener este derecho constitucional alineado con sus políticas y con sus instrucciones. ¿Por qué? Pues porque también les va a ayudar a ustedes a garantizar todo el tema del derecho a la salud. Y esto también es muy importante en la práctica. ¿Por qué? Porque los derechos constitucionales son derechos que no podemos vulnerar como compañías. Son esos derechos que todos tenemos intrínsecos desde nuestro nacimiento. Entonces, si yo tengo una entidad de salud que en el cual estoy prestando un derecho constitucional también, como es el derecho a la salud, pues yo debería tener todos estos elementos alineados. Esto me va a permitir a qué? A tener un buen servicio. Y recordemos que el buen servicio al final es lo que nosotros nos da la practicidad y toda la continuidad para tener un excelente negocio, en este caso, para el sector salud. Listo, entonces continuando con el proceso, ¿cuál es la ley que nos rige todo el tema de protección de datos personales? Es la ley 1589 del 2002. ¿Qué es esta ley? Es una ley estatutaria, como lo decía mi compañero con anterioridad. Eso significa que viene constituida desde un derecho fundamental, como es el de la salud, donde regula el tratamiento de datos personales que nosotros recolectamos desde nuestro objeto empresarial. En este caso, desde nuestro objeto de prestadores de salud. Entonces, simplemente con el que yo le esté preguntando a un paciente el nombre, las referencias, le esté preguntando de datos sensibles tales como qué enfermedad tiene, qué síntomas tiene, ¿cierto? Que, cómo se identifica a nivel sexual. Todo eso tengo que recolectarlo y almacenarlo de acuerdo con unos reglamentos normativos. ¿A quién aplica este proceso? Aplica a todas las empresas, como lo decía, del sector salud, tales como hospitales, clínicas, IPS, CPS, laboratorios, consultorios y prestadores de telemedicina, muy importante. ¿Cuáles son los principios rectores que nos dan la base fundamental para nosotros poder obtener un mejor proceso normativo? El de primero, la legalidad. ¿Qué significa esto? Que mediante el principio de legalidad yo debo contar con unos lineamientos y procedimientos que me establezcan cómo yo voy a tratar esos datos que yo recolecto. ¿Listo? El de la finalidad, ¿para qué voy a tratar yo esos datos? ¿Qué voy a hacer yo con esa información? El de la libertad, que si bien la persona a mí de manera confidencial me está dando una información que yo la voy a utilizar para tal fin, no significa que yo viole la libertad de esa persona al de pronto generar o publicar esos datos sin su autorización. ¿Listo? El de la veracidad, que yo estoy dando, que el paciente que me da la información a mí me la da de manera correcta, listo, y por lo tanto yo tengo buena fe sobre ese proceso y esa información que yo tengo la tengo como veraz. La transparencia, que yo no le voy a pedir a mi paciente información si realmente no la necesito, listo, simplemente yo estoy recolectando unos datos que son por mi objeto o mi función empresarial. Acceso y circulación restringida, que yo debo tener unos procedimientos para resguardar esa información, para proteger la información de mi paciente y de los empleados que yo realizo. ¿Listo? Y por último, la confidencialidad, en este caso la confidencialidad en no divulgar información cuando no debo. No solamente en temas de procedimientos generales de una empresa, sino también de mi médico.
¿Listo? Nosotros a lo largo de nuestra experiencia, y me voy a adelantar un poco a los temas que más adelante vamos a tocar, pero hemos tenido que las empresas, las IPS o los centros clínicos tienen un proceso robusto en temas de protección de datos personales, pero yo como empresa, ¿qué estoy haciendo para garantizar o evitar el riesgo de que mi médico o mi trabajador no me incumpla con esa normatividad y no me genere la violación de los derechos de la persona a la confidencialidad de sus datos? ¿Listo? Entonces yo también debo generar ante mis empleados capacitaciones recurrentes. Si bien es muy importante tenerlo en cuenta, nosotros no estamos a salvo de que el día de mañana de pronto una persona lastimosamente actuando de mala fe sustraiga toda esa información sin autorización y la utilice para términos que no están establecidos dentro de mi procedimiento como EPS, como hospital o como clínica, ¿cierto? Pero yo sí debo tomar las medidas necesarias para evitar ese riesgo. Que el día de mañana, como ente de control, como yo tengo acá la Superintendencia de Industria y Comercio, revisándome cuáles son esas medidas que yo tomo, yo pueda demostrarle que independientemente de ese hecho o de ese incidente de seguridad por el cual yo estoy atravesando, he tomado todos los lineamientos y mecanismos suficientes y robustos para demostrar un buen manejo de la información que yo recolecto. Listo, muy importante. Ahora, como siguiente tema, es muy importante que tengamos en cuenta que en todo el sector salud yo manejo una información. Nosotros dentro del proceso de protección de datos personales manejamos diferentes tipos de datos, ¿listo? Y uno de esos datos son los datos sensibles, y los datos sensibles en el sector salud son los que más recolectamos. Si la persona viene y me dice, no, mire doctora, lo que pasa es que yo tengo actualmente una ETS, ¿cierto? Y yo utilizo esa información y se la comento de pronto a mi compañero, y mi compañero resulta, así suene muy loco, pero ha pasado, resulta que conoce a esa persona y va y lo divulga fuera de la clínica, yo le estoy violando esa identidad y esa confidencialidad al paciente. ¿Listo? Cualquier dato sensible, tal como me lo dice y me lo nombra el artículo 5 de la ley 1581 del 2012, es información que yo debo resguardar y tener con mucha más seguridad. Ahora bien, ¿qué datos sensibles tenemos? Origen racial o étnico, orientación política y religiosa, datos de salud y vida sexual, datos biométricos y parentencia o sindicatos. ¿Listo? ¿Qué normatividad me contiene toda esta información y por las cuales ustedes como prestadores de salud tienen que ponerle ojo a esto? Primera, la que estamos hablando, la que nos trae en la reunión del día de hoy, que es la ley 1581 del 2012. Segunda, la ley 23 de 1981, que me habla sobre la ética médica y sobre la confidencialidad de la información. Me pasó que hace poco yo estaba dando una capacitación en una clínica en la ciudad de Cali sobre el tema de la confidencialidad en el sector salud. Y muchos de los médicos me hacían una pregunta. Bueno, Mariana, si bien se presume o se revisa un acto malo, ¿cierto? De que un médico se robó la información, la base de datos sobre la clínica, hospital o IPS, ¿qué consecuencias trae? Entonces resulta que de acuerdo a la ley 23 de 1981, ustedes cuentan con un tribunal de ética moral médica. ¿Listo? Perdón, un Tribunal Nacional de Ética Médica. Este tribunal es donde cuando ustedes, por la violación de esa información y que por sustraer o dar mal tratamiento a la información que sin autorización ustedes utilizaron, entonces primero hacen una revisión. ¿Esto cómo afecta a mi paciente? Entonces resulta que esto afecta a mi paciente de manera emocional, física, qué daños trajo, y sobre eso ustedes les ponen unas medidas. La medida más alta de esto que el tribunal ha impuesto es que realmente les quita a ustedes la tarjeta profesional de médicos y ya no pueden volver a ejercer. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado con este proceso. Adicional a ello, ¿qué tenemos? Toda la parte que nos reglamenta la historia clínica, el manejo y su custodia. Mi compañero muy bien lo decía al principio cuando presentaba la compañía. Nosotros somos una empresa no solamente dedicada a todo el tema de protección de datos personales, sino que adicional a ello nosotros nos dedicamos a todo el proceso de derecho electrónico. Entonces, ¿por qué les digo esto?
resulta que dentro del manejo y custodia de las historias clínicas no basta solamente con que con que yo limite su acceso, lo cual está bien, solamente deben acceder las personas autorizadas para tal fin, pero cómo yo la guardo, cómo yo firmo esta documentación, cómo yo valido la identidad de esta documentación. ¿Listo? ¿Para qué? Cuando yo tenga hechos aislados, ¿cierto? Me encuentre ante un incidente de seguridad, ¿yo qué debo hacer? Ah, bueno, venga, yo le demuestro a la superintendencia dónde la tengo guardada, ¿cierto? En este caso, si utilizamos mecanismos electrónicos o mecanismos físicos, cómo yo tengo seguridad sobre esa información, cómo yo verifiqué que esta información que estoy manejando, tanto de manera electrónica o física, sea veraz y yo cumpla con lo que les hablaba al principio, con todos los principios de legalidad, transparencia y veracidad de la información. Muy importante. Luego, por último, tenemos la ley 1438, que yo creo que la mayoría de ustedes acá la conocen, y es todo el proceso de la reforma a la seguridad. ¿Listo? Todo relacionado a los datos de la salud, donde la norma se va actualizando día tras día, y más en los temas de salud, porque viene saliendo un proceso nuevo. Resulta que como todo el proceso de salud o todo lo relacionado a la temática de salud tiene tanta injerencia, ¿cierto? En donde es muy delicado todo lo que se trata, pues cada día sigue saliendo actualizaciones normativas. Es muy importante que nosotros como prestadores de salud, no solamente médicos, también el área administrativa o el área asistencial, estemos pendientes de esa información y revisemos cuál es la normatividad que nos aplique. ¿Listo? Perfecto. Dale, Dani. Bueno, entonces ya hemos tenido el tiempo para hablar del fundamento jurídico acerca de la protección de datos personales. Hemos hablado un poco de cuáles son las normas que están en la base, desde la norma constitucional, la ley 1581 del 2012. Hablamos un poco cuál es la diferencia de datos personales, cuáles son los datos sensibles. Y entonces los que están en la sala se preguntarán, bueno, muy bien todo el tema jurídico, pero entonces nosotros como prestadores del servicio de salud, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para cumplir todas esas normas que ustedes nos están diciendo? Tranquilos, tranquilos, señores empresarios, que ese es el objetivo también. No solamente que ustedes tengan un tema jurídico, sino que también un tema práctico. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, ustedes como prestadores de salud, lo que deberían tener inicialmente, porque cada una de ustedes, cada una de sus empresas es un mundo totalmente diferente y tienen necesidades diferentes, pero vamos a hablar de lo general. Lo primero que tenemos, que deberíamos tener todos, es una política de tratamiento de datos. La política de tratamiento de datos es la columna vertebral dentro de la organización de cómo uso todo el tratamiento de datos, es decir, el uso, la transferencia de datos, la supresión de datos, todo lo que yo hago a nivel de tratamiento de datos con la información que me están entregando, no solo pacientes, colaboradores, terceros. Entonces, todo el 360 datos que a mí me entregan, yo debo tener unos lineamientos internos y esos lineamientos internos los voy a encontrar en la política de tratamiento de datos, que esta política además debe ser pública. No es que yo tenga la política de tratamiento de datos, entonces la voy a guardar y yo como administrativo, como gerente de la compañía sé que existe. No, al contrario, debe ser pública. Todas las personas deberían conocer cómo hoy su compañía prestadora del servicio de salud está tratando los datos. También debo tener una autorización. Caso de la vida real. Doctor Daniel, sí, no, yo tengo la autorización porque yo tengo una lineecita dentro de todos mis conocimientos, dentro de todos mis consentimientos, autorizaciones, formularios que dice autoriza el tratamiento de datos. Y yo le respondo que no, que esto no es suficiente. La autorización de tratamiento de datos debe ser un documento independiente o que venga anexo a un documento, pero que sea claro, expreso y exigible. Que Previo expreso informado, lo siento, me confundí con títulos de valores. Previo expreso informado. Entonces, ¿cómo así previo expreso informado? Que la persona tenga conocimiento antes de firmar esa autorización de cuáles son las finalidades, es decir, para qué van a usar mis datos,
expreso, que lo diga literalmente e informado, que sea con palabras que cualquier persona pueda entender. Entonces, no solamente es tener una línea por tenerla para decirle a las personas, sí, miren, estoy cumpliendo con la autorización. No, es una autorización que realmente vaya adecuada a la norma. Por otro lado, tenemos también videovigilancia. La mayoría de centros clínicos y de empresas prestadoras de servicios de salud tienen videovigilancia. Eso es un factor común. Y cuando yo tengo videovigilancia, inmediatamente tengo como compañía unas obligaciones. ¿Como cuáles? Tengo que poner, por ejemplo, un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad le está informando a las personas que transitan por ese lugar donde están grabados, efectivamente eso, que están siendo grabados y monitoreados para todo el tema de Ley 1581 del 2012. Entonces, miren cómo es de importante, ya mi compañera Mariana sigue con los tres elementos, pero miren cómo es importante esta norma que le hemos hablado, llevarlo a la realidad, llevarlo a tener una política no menor a un año, llevarlo a tener autorizaciones que realmente cumplan con los elementos normativos y que no sean simples figuras para intentar o parecer que cumplimos, sino que realmente yo esté alineado con la norma y cuando tengo elementos como videovigilancia, cumplir con esas obligaciones y esa responsabilidad que tengo al tener estos sistemas internos. Perfecto. Entonces hay algo muy importante que continúa y es el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, cuando nosotros llegamos a las empresas a hacer un diagnóstico inicial o a hacer una consultoría, ellos nos dicen, no, pues sí, es que lo que pasa es que yo manejo bases de datos tales como pacientes, nómina, empleados y tienen una confusión muy grande del tema. Entonces, primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es donde yo distingo qué información recolecto y yo cómo la puedo dividir. Ejemplo, yo tengo mis empleados activos, ¿cierto? Tengo mis empleados históricos, tengo mis pacientes, ¿sí? Tengo si de pronto yo utilizo dentro, yo tengo una clínica, una IPS donde tengo practicantes del sector salud, tengo mis practicantes, ¿cierto? Como decía mi compañero Daniel, videovigilancia, videovigilancia también es una base de datos, ¿sí? Donde yo le digo a la Superintendencia de Industria y Comercio qué información yo tengo, cuánta información tengo, cómo la almaceno, cuál es la seguridad que yo tengo sobre esa información que almaceno. ¿Listo? Pero adicional a ello hay algo muy importante. El Registro Nacional de Base de Datos es obligatorio cumplimiento cuando la empresa, en este caso vamos a hablarlo del año presente, para el año 2025 tiene en sus activos más de 100.000 VTs, que eso sería aproximadamente 5.200 millones de pesos. ¿Listo? Eso es obligatorio para aquellas empresas que cumplan con ese requisito. Sin embargo, nosotros siempre le recomendamos a los clientes que es muy buena práctica registrar las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, independientemente que no tengamos la obligación. ¿Y porque es buena práctica? Es buena práctica porque ustedes también tienen un proceso organizacional donde dicen, yo almaceno esta información de tal manera, esta es la información que actualmente yo tengo y el día de mañana, si yo llego a cumplir con el umbral en este caso, que me pide la normatividad, yo ya tengo todo organizado, ¿cierto? Y no solamente por eso, sino que si a mí me pasa algo con la información, llega alguna queja o solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ella me va a requerir y me va a decir, bueno, Mariana, usted como representante legal de la IPS Protect Data, ejemplo, ¿cierto? Muéstreme cómo usted almacena la información, muéstreme qué bases de datos usted tiene. ¿Listo? Entonces, por eso las personas a veces me dicen, no, Mariana, pero yo para qué me voy a poner a hacer el registro. Listo, si quiere no lo registre si usted no está de manera obligatoria por la norma, pero usted sí tiene esa información resguardada y organizada en su proceso interno, no. Bueno, entonces eso sería una muy mala práctica. ¿Listo? Porque yo comencé con el punto 5 y no me fui directamente al punto 4. Resulta que dentro del punto 5, disculpen, nosotros manejamos en cada identificación de esas bases de datos unos encargados del tratamiento. ¿Quiénes son mis encargados? Entonces resulta que cuando uno va a mirar en las empresas cómo tienen el registro y resulta que encargado tienen al líder del área de contabilidad, ¿sí? Tienen de pronto al abogado. No, eso no es así.
¿Qué se necesita tener como un encargado? Mi proveedor que accede a esa base de datos. Entonces, les coloco un ejemplo. A mi base de datos empleados, ¿quién accede a esa información? Pues aquel proveedor que me haga a mí todo el proceso de exámenes ocupacionales, ¿cierto? O cuál es mi proveedor del área contable, mi proveedor que todo me maneja el sistema contable porque desde yo ahí pago nómina, reviso caja, reviso flujos, ¿listo? Ese es mi encargado. El tercero proveedor que no hace parte de mi compañía, pero que sí me tiene que prestar los servicios y va a acceder a esa información, ¿listo? En este caso, en la base de datos de videovigilancia. Otro ejemplo, ¿qué empresa a mí me presta el servicio de videovigilancia? No, entonces la empresa Seguridad de Occidente. Ah, listo. Entonces ese es mi encargado de la base de datos de videovigilancia. ¿Listo? Muy importante. Adicional a ello también que me dice todo el proceso normativo. Venga, listo, usted cumple con todo el proceso según usted, pero a mí yo, Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cómo certifico que usted sí tiene un buen manejo de datos? No solamente porque yo venga y le haga todo el proceso de supervisión, sino que tercero usted lo relaciona con un buen comportamiento de la información. Entonces, para ello, yo necesito una auditoría, tanto interna como externa. ¿Listo? Una auditoría interna donde el área encargada me diga, venga Mariana, es que usted de gestión humana definitivamente no me está llenando estos contratos, estas autorizaciones. Venga Mariana de atención al cliente, nosotros tenemos todos unos procesos de cuando a mí me llega una solicitud, usted primero antes de que la persona le diga, me llamo Daniel Jaramillo, usted le tiene que pedir la autorización a esa persona para su tratamiento de datos personales, ¿cierto? Venga Mariana, es que el médico que está allá ya van 2 o 3 veces que accede a la historia clínica de su hermana y él no tiene autorización para eso. Entonces, el área interna es la encargada de vigilar que su empresa esté cumpliendo. ¿Listo? En este caso. Y la auditoría externa es para que un tercero totalmente imparcial venga y me diga cómo yo estoy en ese proceso. Para que yo diga, ah, no, definitivamente yo sí necesito mejorar en esto, en esto y en esto. ¿Listo? Eso sí me dice la normatividad que yo debo cumplir. Bueno, antes de pasar a... Tenía el micrófono apagado, qué pena. Antes de continuar con todo este tema y ver las sanciones de la vida real, porque el ejercicio que estamos mostrando hoy pasa en la vida real, no es algo teórico. Realmente la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona y sanciona a todos los sectores de la economía, entre ellos al sector salud. A mí me gusta hacer un ejercicio con todos los presentes, que es hacerles unas preguntas, que ustedes de manera interna se las respondan sí o no. ¿Para qué? Para que puedan evaluar un poco si tenemos o no tenemos o estamos alineados con el tema de protección de datos. Lo primero que yo les preguntaría es, ¿ustedes de manera interna tienen a una persona o un área encargada en el tema de protección de datos personales? Les preguntaría también, si tienen política de tratamiento de datos, ¿hace cuánto no la actualizan? Y si no la tienen, esa sería la pregunta, ¿tienen política de tratamiento de datos personales? Cada vez que recolectan datos de pacientes, doctores, administrativos, tienen una autorización previa, expresa e informada por si el día de mañana alguno de sus titulares le solicita esta información. Si tienen cámaras de vigilancia dentro de sus espacios físicos, tienen un aviso de privacidad. Conocen a sus encargados en tema de tratamiento de datos personales. ¿Qué es encargado? Para que puedan responder esta pregunta, es un tercero que administra datos personales que les entregaron a ustedes y que él, por su función y su core de negocio, utiliza esos datos personales. ¿Tienen registro nacional de bases de datos? ¿Hace cuánto hacen una auditoría interna? Estas son las preguntas que me gusta dejarles a cada una de las compañías, porque ustedes mejor que nadie conocen su operación. Ustedes mejor que nadie conocen qué tienen y qué no tienen. De acuerdo a esas respuestas, es ahí donde ustedes dicen, vean,
correctamente, estoy cumpliendo con todo. O también pueden decir, ve, me hace falta estos dos punticos, estos tres punticos. Es ahí donde debemos prender las alarmas porque tenemos acciones de mejora en protección de datos personales. Y cuando entonces tenemos acciones de mejora en protección de datos personales, vemos los ejemplos. Que no le pase a usted. Vamos a hablar de un ejemplo real de una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y cuál es la sanción? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la historia? Una EPS compartió la historia clínica a la junta directiva de una compañía. ¿Por qué? Porque necesitaban la información sobre una enfermedad laboral. Esta persona estaba diagnosticado con VIH positivo. Entonces, cuando comparten la historia clínica, por no tener ciertos protocolos, tanto la compañía como en este caso la EPS, pero le puede pasar a cualquier empresa, compañía prestadora de servicio, cuando comparte la historia clínica, también lo comparte con este diagnóstico. Y recuerden que pueblo pequeño, infierno grande, pues toda la junta directiva se da cuenta que esta persona está diagnosticado con VIH y de parte de alguna de esas personas de la junta o por varias, se riega esta información entre los colaboradores de la compañía. Imagínense entonces datos sensibles, no solo un dato personal, sino un dato sensible de la intimidad de la persona que en caso de que lo conozcan los colaboradores pueden inferir con discriminación y efectivamente esto fue lo que pasó. Durante el tiempo que estuvo la persona en ese cargo, sufrió discriminación por parte de los colaboradores, haciendo que la persona se viera afectada y tuvo que tener terapia psicológica por más de 2 meses. Entonces, miren como un tema de datos personales termina al final afectando en el círculo íntimo de la persona porque no hubo un buen manejo de la información de manera interna. ¿Cuál es el deber ser en estos casos? El deber ser es que tanto ustedes como EPS, como la compañía a la cual ustedes les entreguen la información o como EPS, pues que tengamos unos protocolos, que tengamos unos elementos de seguridad a la información al transmitir estos datos que son sensibles, capacitaciones para que el personal sepa qué está pasando. Lastimosamente este caso sucedió y la sanción de la superintendencia fue en este caso de 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces miren que no solamente es teoría, sino que realmente es una práctica. Y es una práctica que no solo los puede afectar a ustedes como compañía desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista reputacional, que es el costo más alto que puede tener una compañía, pues también se van a ver afectados, porque va a salir publicado, esa persona va a regar el voz a voz seguramente. Entonces miren cómo yo puedo pagar esta multa, pero posteriormente cómo hago para limpiar el ejercicio de una crisis reputacional. Si yo como entidad prestadora de salud no estoy cuidando y no estoy salvaguardando los datos de las personas más importantes para nosotros como compañía, que son los pacientes. Entonces, este caso es de la vida real, este caso pasó, ustedes lo pueden buscar, acá está la resolución, pero para que sepan que este ejercicio pasa en la vida real, no solamente es la teoría que les traemos hoy, sino que realmente es un ejercicio práctico. Perfecto. Continuando con el tema, hay algo muy importante que yo quiero aclarar. Y nosotros cuando estábamos realizando toda la revisión de la temática para darles a ustedes la mayor información que podamos a nivel general, hay algo que me ha llamado a mí mucho la atención y es un problema en específico que nosotros hemos identificado y en el sector salud bastante con todos nuestros clientes. Resulta que cuando nosotros hacemos procesos de auditoría o hacemos los seguimientos a todo el proceso de implementación, verificamos que para ustedes es muy fácil y muy dinámico hacer grupos de WhatsApp entre doctores, ¿cierto? Y entonces le dicen, doctor Daniel, tengo tal paciente, dan el nombre del paciente, dan cuál es la enfermedad del paciente o el diagnóstico del paciente y todo comparten información sensible. Aquí es donde yo quiero ser muy honesta y acercarme a ustedes y decirles, esto está mal y es una muy mala práctica, ¿listo? ¿Por qué? Porque primero no hay control de seguimiento de quién accede a esa información. Si bien yo tengo un grupo de WhatsApp con 5 o 6 médicos,
Lo que pasa es que ese grupo de WhatsApp con esos 5 o 6 médicos pueden verlo tanto dentro del horario laboral como fuera del horario laboral, tanto en las instalaciones como fuera de las instalaciones. ¿Ustedes cómo van a hacer un control y vigilancia de que esa información en algún momento no se escape o no deba llegar a las manos incorrectas, ¿cierto? Entonces yo aquí sí quiero hacerles una alerta y no sé si ustedes actualmente lo tengan implementado entre sus compañías, pero es muy importante y es preferible que ustedes le pregunten al abogado o al oficial de datos personales si ustedes lo tienen y cuentan con esta persona dentro de la compañía y le digan, venga, resulta que yo sí tengo que ir a consultarle a otro especialista sobre el estado actual de mi paciente para poder realizar una atención al cliente de manera efectiva y solucionarle a mi paciente su dolencia. Está muy bien. ¿De qué manera yo, sin tener que pararme o esperar tantas horas o tantos días, puedo compartir esa información sin que ésta se vea vulnerada? ¿Listo? Entonces hay que buscar diferentes mecanismos para yo poder compartir esta información. Entonces, grupos de WhatsApp, por favor, si ustedes lo tienen allí actualmente implementado dentro de sus compañías, está prohibido. Entonces, antes de poder darles yo algunos tips de las posibles implementaciones que ustedes pueden realizar para no utilizar los grupos de WhatsApp, quiero verificar algo. Entonces, primero, ¿cuáles son los problemas detectados que nos dice la norma? El uso de canal de WhatsApp no es corporativo. ¿Listo? La mezcla de roles sin control de acceso. Datos sensibles sin cifrado. Sin registro de actividad ni auditoría. ¿Qué infracciones me implica a mí? Primero, de acuerdo al artículo 4, el principio de seguridad vulnerado. ¿Listo? También el principio de confidencialidad. ¿Quién es el responsable? Entonces, si el día de mañana a mí yo me llego a enterar que resulta que en un grupo de médicos, de pronto ustedes lo están haciendo de muy buena fe, lo cual no se pone en tutela, pero si un grupo de médicos a mí, yo veo que el médico de estética, el médico que se encarga de todo el proceso de las alergias y el médico general están compartiendo mi información sin que yo diera autorización del tema y resulta que por allá a alguien se le escapa y yo me entero que mi esposo, mi hermana o mi familiar se dio cuenta sobre el proceso, ahí es donde estamos teniendo inconvenientes. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el responsable de esta información? ¿Quién es el responsable de acatar todas las medidas para que esta vulneración no suceda? La clínica, la IPS, la EPS, el hospital, ¿listo? La prestadora de salud, ella es la responsable. El día de mañana, si verificamos que hay un delito cometido por parte del médico, también dentro de la investigación se va a verificar eso y va a caer la responsabilidad hacia el médico. Pero de manera preliminar, a mí la superintendencia me va a decir, pero oiga, IPS Protect Data, si dentro de la normatividad está que usted debe tener ciertos estándares de seguridad, ¿por qué no los tiene? Algo también muy importante, resulta que este proceso de tratamiento de datos personales, y esto muy bien lo dicen mis compañeros y mis jefes, no solamente es responsabilidad del oficial, no es solamente responsabilidad de pronto del área encargada, en este caso que casi siempre ponen al área de sistemas o al área de gestión humana, es responsabilidad de todos los que estamos dentro de la compañía. ¿Listo? Porque es que la compañía, ¿quién la hace? La compañía la hace gestión de cartera, la hacen los médicos, la hacen las enfermeras, la hace el área administrativa, la hace la parte directiva y gerencial. ¿Listo? Porque todos en algún momento tenemos acceso a la información. ¿Nosotros qué les recomendamos siempre? Venga, tengamos una matriz de roles y acceso diferenciados. Entonces, ¿qué información debo compartir? ¿En qué plataforma yo la puedo automatizar toda esa información? ¿Y de qué manera yo puedo verificar y dar seguridad de acceso de esa información? Nosotros tenemos un cliente actualmente que tiene un sistema muy robusto de acceso a la información. Si ustedes los tienen, se los felicito. Es un muy buen mecanismo de implementación que cada médico, si accede a la historia clínica a las 7 de la noche desde tal computador, me deja la referencia. Magnífico. Esa es y no es que sea un delirio de persecución al médico, no, es que es la seguridad porque prima la información del paciente. ¿Listo? Tengo que no solamente manejar todo un sistema de seguridad dentro de mis mecanismos que yo utilizo, sino capacitar al médico, capacitar a la enfermera, capacitar al área administrativa. Muchas personas y mucha en la parte de salud tienen cambios rotacionales de empleados. Es muy normal.
Venga, si yo sé que Mariana ingresó hoy nueva y es enfermera, dentro del plan de capacitaciones que yo le doy al inicio, le doy una charla sobre tratamiento de datos personales. Es muy corta y sencilla, se la doy dedicada a sus funciones. Mire, mi hija, usted no puede estar realizando tal y tal proceso porque usted no tiene la autorización. Dentro de sus funciones, usted tiene que generar toda esta información y resguardarla acá. Que si usted necesita consultar tal cosa, verifique primero con el área encargado, con su superior, si puede consultar esa información. Si no puede consultarla, no lo haga. Omita y evítese tanto riesgos a la compañía como a su ética profesional. ¿Listo? Adicional a ello, tener protocolos, no solamente de seguridad, protocolos, la normatividad nos dice, y yo durante, digamos, la charla les estaba hablando acerca de los incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad, pues, no son normales que pasen, pero nos puede pasar con frecuencia, ¿cierto? ¿Qué protocolo tengo yo para evitar el riesgo? ¿Listo? Que cómo yo lo puedo manejar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y que todo eso lo tengamos tanto documentado como en las buenas prácticas del hacer. Lo sentimos, a mi compañero se le Es complicó que el micro. ya, volví, se me complicó. Gracias. Listo. Entonces, este era el ejercicio que les traíamos hoy. Hoy queríamos tocar varias esferas para que ustedes se fueran en este tiempo corto pero sustancioso con información jurídica, con información práctica, con casos de la vida real, pero una sola capacitación y un solo webinar no es suficiente. La protección de datos personales para cualquier tipo de compañía, más cuando son compañías que tienen datos sensibles como las de ustedes, tienen tanto de ancho como de largo. Nosotros y sobre todo ustedes por haber participado y haberse inscrito en este webinar de manera totalmente gratuita, los vamos a acompañar en una sesión personalizada. Una sesión personalizada donde vamos a encontrar y vamos a buscar esos dolores que cada uno como compañía puede tener a nivel de protección de datos personales. Esto es totalmente gratuito y también es totalmente opcional. Es si ustedes lo desean, ¿cuál es nuestro clamor y el ejercicio que queremos hacer es que ustedes sean conscientes de que esta norma existe, que esta norma, ustedes quieren aplicarla o no, va a estar, pero es mejor aplicarla antes que llegue la Superintendencia de Industria y Comercio y que sea un ejercicio preventivo, no que hagamos protección de datos reactiva, porque no solamente sale más costoso, sino que es más estresante a través de tiempos, de procesos, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio que queríamos hacer hoy. Yo quiero ver el chat si de pronto tienen alguna pregunta. Acá nos dicen, ¿tiene una herramienta diagnóstica? Sí, correcto. Tú, Jennifer, me quitaste la palabra de la boca mientras que estaba diciéndolo. Nosotros tenemos un ejercicio diagnóstico a través de la página web, que es la cara visible de cada una de las compañías, pero no solo nos limitamos al diagnóstico, sino que tenemos un abogado, un asesor con enfoque en protección de datos personales que va a estar con ustedes explicándole el porqué de cada uno de los elementos. Me comenta Comercial Medical IPS, sí vamos a compartir las memorias, no solo las diapositivas, sino la exposición que realizamos mi compañera Mariana y yo, para que ustedes de manera interna lo puedan tener como insumo y de pronto en la parte de la grabación de las preguntas se las vuelvan a repetir. Tengo esto, no tengo esto, tengo esto, no tengo esto. Igual lo vamos a complementar con esa sesión que ustedes pueden tener. Gracias, excelente charla. Gracias a ustedes, Freddy. Sí, ese es el ejercicio. No sé si de pronto antes de finalizar alguien tiene alguna duda, algún comentario. Estamos con el chat acá abierto. Acá nos pregunta Paola. ¿Lo correcto sería prohibir el uso de WhatsApp para que nos envíen historias clínicas? La pregunta, hay dos vertientes. La primera es prohibir el uso de WhatsApp, no porque es una plataforma, es una herramienta que está al uso y es pública. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Evitar, sin una autorización previa, expresa, informada, enviar esas historias clínicas. Y lo más recomendable es usar canales
exactos ya establecidos por la institución para poder hacer el envío de estas historias clínicas y poder tener una trazabilidad, que haya un canal específico y que no lo enviemos por cualquier medio, sobre todo por WhatsApp, que puede ser un medio un poco informal, sino que realmente lo usemos por un medio, por ejemplo, correo electrónico. Por ejemplo, correo electrónico certificado, que es uno de los elementos que nosotros a través de nuestra plataforma de firmas electrónicas tenemos. Eso no es, hace parte de la pregunta, pero me parece importante que sepas que existen unos medios mucho más formales, como por ejemplo correo electrónico certificado, que te va a permitir a ti hacer ese envío y también blindarte desde el punto de vista de protección de datos personales. Esa sería la respuesta. Tú me dices, solo... Respondiendo, complementando un poco la pregunta que hace Paula, discúlpame Daniel interrumpirte. Dale, María, adelante. Em, es muy importante y casi siempre nuestra recomendación es, nosotros sabemos que por viabilidad y facilidad de la comunicación se utilizan estos medios como WhatsApp. Es muy distinto si yo le comunico al otro especialista, ven, tengo una pregunta sobre un caso que yo estoy manejando, ¿me puedes por favor dar tu correo electrónico en el cual yo te pueda comunicar el caso? Bien. O si de pronto es un número corporativo, si ustedes manejan números corporativos, le escribo al interno y le digo, mira, te voy a enviar esta información porque es de un paciente, ta, 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 ta. ¿Por qué un número corporativo y no un número personal? Porque es que el número corporativo yo tengo trazabilidad y confidencialidad de la información. Yo sé que mi número corporativo no lo voy a utilizar para casos personales o no es el deber ser utilizarlo. ¿Listo? Entonces, como lo decía mi compañero Daniel, utilicemos mecanismos o medios de comunicación únicamente autorizados por la parte de la empresa, ¿cierto? Preferiblemente que sean corporativos, correo electrónico corporativo, dejemos de utilizar también correos electrónicos personales. De pronto si utilizamos teléfonos corporativos, WhatsApp corporativo, para que haya trazabilidad de la información. ¿Listo? Para que yo pueda verificar que realmente no se actúe de mala fe, sino que la consulta iba para una finalidad en específica de solucionar la dolencia de mi paciente. ¿Listo? Y que esa información por ningún motivo va a tener o voy a evitar yo el riesgo de que se salga solamente de la función para la cual realmente se necesita. ¿Listo? Para el paciente, para que la historia clínica, acuérdate que hay un proceso interno que ustedes deben manejar en todo el sector salud. Si el paciente me solicita la historia clínica, claro que sí, yo se la tengo que dar, pero para eso hay un protocolo de atención para ese tipo de solicitudes. No es como que si yo estoy en consulta, de hecho, Paula, que es una muy buena pregunta porque me acuerdo muy bien que en una capacitación pasada me la realizaron, me decían, Mariana, es que yo tengo pacientes que dentro de la consulta me dicen, no, es que yo necesito que usted me dé mi historia clínica porque definitivamente me voy a ir a otro médico para que verifique qué es lo que pasa. Puede pasar y realmente es muy común. Usted como médico no está obligado a darle la historia clínica y no es su deber y usted no puede darle la historia clínica. Para ello deben haber canales de atención para esas solicitudes, puede ser atención al usuario, ¿cierto? Donde, bueno, de manera formal, por favor, paciente, solicíteme la copia de su historia clínica y yo se le reenvío por los canales autorizados. ¿Listo? Muy importante. Perfecto. Ahí ya Paola nos dice que la respuesta quedó ok. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, de nuevo agradecerles por el espacio, agradecerles por la atención. Tuvimos a través de todo el webinar las personas conectadas durante todo el espacio y eso nos agrada porque nos hace entender que ha sido un espacio para ustedes eh, de conocimiento que les puede servir y eso es al final el objetivo de estos espacios, que ustedes se lleven información valiosa para replicarla y que día a día su compañía dentro de estos procesos mejore. Esperamos verlos a cada uno de ustedes en esas sesiones personalizadas totalmente gratis que tenemos especialmente Protect Data para el sector salud. Y de antemano espero que tengan una excelente tarde. Ojalá